Mario Gutiérrez, soy cirujano del Hospital Lago Mayore y la idea de la charla es hablar un poco sobre cómo manejarnos en quirófano y el concepto de closing the back door. Esta charla está basada en recomendaciones de la EAES, la SAGES, la Asociación Española de Cirugía, la Asociación Argentina de Cirugía y el Ministerio de Salud de la provincia, teniendo en cuenta que todos los conceptos sobre la COVID son dinámicos, están solo basados en la opinión de expertos, y es decir, que no hay clara evidencia y van cambiando según la evolución de la pandemia. Desde la Asociación de Cirugía de Mendoza, a través de nuestra web www.cirmen.org, hemos creado una página específica de la COVID a la que pueden acceder para mantenerse actualizados. En la misma pueden encontrar una aplicación en la que se detalla cómo podemos colocar y quitarnos el equipo de protección personal. Les voy a mostrar un poco de cuál es la idea de la aplicación. Una vez que entran, pueden comenzar y saber cómo colocarse o cómo retirarse el equipo de protección personal. Por ¿Cómo ejemplo, retirar los elementos de protección personal? es una aplicación interactiva, entonces yo puedo colocar, por ejemplo, qué elemento debería retirar primero, los guantes, y así sucesivamente. La verdad que es... Primer paso, hay que retirar los guantes, que son los más expuestos y los más sucios. La forma de hacerla es desde el borde. Es una aplicación bastante útil y que les puede servir para utilizarla. Con respecto a que todo médico cirujano debe conocer cómo colocarse y cómo retirarse el equipo de protección personal y cuáles son los elementos que lo componen, siempre teniendo en cuenta que debemos guardar las condiciones de esterilidad. Es importante tener en cuenta el uso del barbijo N95, de las antiparras herméticas y del protector facial. A la hora de operar un paciente confirmado de COVID o con sospecha, es importante disminuir el número de profesionales en la sala y que la cirugía la realicen los más experimentados. Hay que ingresar a la sala una vez que el anestesista mantenga el circuito cerrado, y a la hora de optar entre cirugía o abordaje laparoscópico o abierto, hay que tener en cuenta cuál es la vía de abordaje que se considere más beneficiosa para el paciente. ¿Y esto por qué? Por el concepto de aerosolización de partículas virales. Este concepto surge a partir de estudios realizados sobre el virus de la hepatitis B o el virus del papiloma humano. Es decir, que no hay una clara evidencia sobre la aerosolización de partículas del SARS-CoV-2 en el humo quirúrgico o en el gas del neumoperitoneo. Sin embargo, debido a que por ahora solo nos basamos en recomendaciones y opiniones de expertos, podemos decir que existe un riesgo teórico de aerosolización, y es importante que a la hora de operar, ya sea cirugía abierta o laparoscópica, tomemos ciertos recaudos. Por ejemplo, a la hora de hacer una cirugía abierta es importante minimizar el uso de electrocirugía monopolar, dispositivos ultrasónicos y bipolares avanzados. A la hora de utilizar lápices de diaterma monopolar, es importante que los asociemos a evacuadores de humo. Y en cirugía abierta, en caso de requerir anastomosis intestinales, se recomienda usar suturas mecánicas para disminuir el tiempo quirúrgico y el contacto con la materia fecal. A la hora de realizar cirugías laparoscópicas, tenemos que disminuir el número de incisiones y el tamaño de las mismas. Se recomienda utilizar trócares descartables, y en caso de utilizar trócares reutilizables, tenemos que asegurarnos la ausencia de fuga. Es importante evitar el uso de suturas mecánicas y de cirugía mano asistida para disminuir la posibilidad de fugas. Para evacuar el neumoperitoneo de forma segura, debe utilizarse un sistema de ultrafiltración y o trampa de agua en las siguientes situaciones: durante la evacuación de gases de escape, dióxido de carbono y humo, antes de la extracción de los trócares, antes de la extracción de la muestra y antes de una conversión a cirugía abierta. Si no se dispone de filtros comerciales, hay muchas opciones para realizarlos de manera casera, con una trampa de agua, siempre teniendo en cuenta la necesidad de usar filtros EPA o filtros ULPA. Desde la Asociación de Cirugía de Mendoza colaboramos con el Ministerio
para sugerir un modelo que cada uno pueda adaptar a su centro, a sus necesidades y a sus materiales. Lo importante es utilizar una trampa de agua, que puede ser o una campana de tubo de drenaje pleural o un canister, y colocar en su interior lavandina y agua a una dilución de 1,50 o de 1,20. La campana puede estar conectada a un sistema de aspiración central o a un sistema de aspiración portátil. O podemos no conectarlo directamente a ningún tipo de sistema y hacer lo que se llama un sistema pasivo, como lo que se ha publicado recientemente en Annals of Surgery. De todos modos, como les dije recién, cada uno puede adaptarse a los elementos que tiene disponibles en su sitio. Si utilizo un canister, puedo progresar en el interior de un tubo para transformarlo en una trampa de agua. Hay muchas opciones y cada uno puede adaptarlo a su centro. Por ejemplo, en YouTube pueden encontrar un video muy interesante donde se describen muchas de estas opciones y se pueden sacar ideas de ahí. Es importante para establecer pautas correctas de manejo en los servicios de cirugía, conocer cuál es el estado epidemiológico actual de la provincia de Mendoza. Acá no me voy a extender porque el doctor Amadeo ya nos dio un estado sumamente prolijo de cómo se encuentra la provincia de Mendoza. En donde sí me voy a tener un poquito acá es en conocer las fases o los escenarios de alerta durante la pandemia en los hospitales. Esto es muy importante, no son las fases epidemiológicas de cada lugar, sino son fases específicas del lugar en donde trabajamos, es decir, del hospital o la clínica en la que trabajamos. Hay que tener en cuenta que estas fases o escenarios hospitalarios son dinámicos y van cambiando según la evolución de la pandemia. Son distintas para cada centro y conocerlas permite organizarnos en nuestros hospitales. Es importante entender que son dinámicas porque, por ejemplo, en Madrid han pasado de una fase 1 a una fase 5 en una semana. No es la realidad mucho menos de Mendoza, pero sí es importante entenderlas y conocerlas para estar preparados. Por ejemplo, una fase 1 consta de que hay menos del 5% de camas de internación o de terapia intensiva ocupadas por pacientes COVID en nuestro hospital, y a medida que ese porcentaje de camas va subiendo, vamos creciendo en las fases, ¿sí? Por ejemplo, una fase 1 es una fase casi normal, donde no hay triage en la urgencia, no hay impacto en los recursos y la actividad quirúrgica continúa casi de manera normal, es decir, que los cirujanos operan de todo. En la fase 2 es una fase de alerta leve, ya podemos tener hasta un 25% de ocupación de nuestro hospital con pacientes COVID, y si bien todavía no hay un impacto claro en los recursos del hospital, sí, ya se están reservando recursos para lo que viene. En esta fase se operan solo urgencias y pacientes oncológicos. La fase 4 y 5 es la fase a la que no quiere llegar nadie, son las fases en las que estuvieron lamentablemente países como España, como Italia y algunos centros de Nueva York, en realidad sobre todo en la fase 4, pero la fase 5 ya inclusive actúa un comité de ética diciéndonos qué pacientes operamos, qué pacientes no, qué pacientes ventilamos, qué pacientes no, inclusive ya hay quirófanos que están funcionando como terapia intensiva y no como quirófanos como tal. Actualmente Mendoza se encuentra en una fase 1, sin embargo estamos tomando, en cuanto al porcentaje de internados de pacientes COVID que tenemos en nuestro centro, pero sí estamos tomando algunos recaudos de fase 2. Esto es muy importante. Estos recaudos de fase 2 es operar solo pacientes oncológicos y pacientes urgentes. Seguramente el doctor Amadeo nos va a poder brindar mayor información al respecto, pero la idea de tomar estas actitudes de fase 2 es importante porque de esta manera disminuimos la circulación de personas en las instituciones y vamos acompañando la cuarentena para que continúe esta siendo efectiva, lo cual no es un tema para nada menor. Según las fases o estos escenarios y según la situación en la que estemos en la provincia, puede llegar un momento como el que estamos ahora en operar solo urgencias. ¿Y por qué surge esto? Porque en países como China o países como Italia, por ejemplo, se ha demostrado que el operar urgencias en pacientes COVID ha generado que haya un 70% de posibilidades de ingresar a UTI por problemas respiratorios en el postoperatorio, inclusive teniendo un 40% de mortalidad, sobre todo en pacientes oncológicos.
Es decir, que una cirugía para un paciente COVID positivo no es nada gratis, al contrario, aumenta las complicaciones y aumenta la mortalidad. Por eso es que se decide, según el escenario en el que se encuentra nuestro hospital y según la fase en la que se encuentra en nuestro lugar de residencia, operar a veces solo urgencias. ¿Y a qué le llamamos urgencias? Bueno, eso es lo que hay que tratar de discutir llegado el momento y evaluando paciente por paciente. Por ejemplo, se ha visto que apendicitis agudas no complicadas podrían tratarse de alguna manera con antibiótico terapia, lo mismo que la colecistitis aguda. Sin embargo, hay que ver cada uno de los escenarios y discutir caso por caso, porque no es lo mismo la eficacia del tratamiento con antibióticos de una apendicitis a la eficacia del tratamiento con antibióticos de una colecistitis aguda, en donde está demostrado que en el caso de la colecistitis la respuesta al tratamiento médico es mucho mayor que en el caso de las apendicitis no complicadas. Obviamente estamos hablando de esta medida en caso de apendicitis no complicadas. Las apendicitis complicadas tienen que ir a cirugía sí o sí. En los casos de la colecistitis que no respondan al tratamiento antibiótico, surge la disyuntiva entre colecistectomía o colecistostomía. Desde la Asociación de Cirugía de Mendoza recomendamos la colecistectomía porque la colecistostomía implica dejar al paciente con un catéter y que éste tenga que ir y volver a distintos controles varias veces al hospital. Por último, ya terminando, quiero dejarles o comentarles un poco de qué se trata el concepto de closing the back door, que es el concepto de cerrar la puerta de atrás. En realidad es un protocolo descrito por SAGES y EAES con el objetivo de evitar la transmisión insospechada por pacientes asintomáticos con COVID-19 y tratar de detectar en forma temprana pacientes con COVID-19 hospitalizados y que se encuentran en sectores limpios del hospital, es decir, en zonas no COVID, como suelen ser los servicios de cirugía, es decir, pacientes que se encuentran cursando un pre o un postoperatorio. Esto surge teniendo en cuenta que habría un 30% de pacientes COVID asintomáticos. Sin embargo, bueno, esto no es tan así y datos recientes dicen que el porcentaje de pacientes asintomáticos sería mucho menor. Por lo tanto, el problema quizás no sea en sí la presencia de pacientes COVID positivos asintomáticos, sino pacientes COVID positivos con síntomas leves o síntomas que recién estén comenzando. Si uno de estos pacientes llega a ingresar al hospital por un problema quirúrgico y no hemos detectado o no hemos elevado nuestro nivel de alarma como para establecerlo como un caso sospechoso de COVID, lo que va a pasar es que ese paciente va a terminar infectando al personal médico, enfermeros, camilleros e inclusive otros pacientes. Por eso, la idea de este protocolo es detectar rápidamente este caso y una vez que se detecta, aislarlo, ¿sí?, en un sector COVID y evitar el contagio. Para esto es importante el diagnóstico precoz en pacientes pre y postoperados y tener un alto nivel de sospecha. La aplicación del protocolo tiene como idea entonces que no nos tome por sorpresa esto, y obviamente tiene mucho que ver la fase en la que se encuentra nuestro hospital, es decir, si tenemos pacientes internados COVID o no, si tenemos áreas limpias o áreas con COVID positivo, y también si hay circulación comunitaria del virus en el lugar donde estamos trabajando. Uno de los puntos a tener en cuenta de este protocolo es, una vez que se detectan estos casos, tratar de disminuir a cero el nivel de visitas. Por otro lado, evaluar diariamente todos los pacientes internados. Los residentes y los enfermeros deben consultar a todos los pacientes todos los días por síntomas respiratorios y por fiebre y por otros síntomas atípicos como pueden ser diarrea, anosmia, pérdida del gusto, fatiga severa o pérdida de peso. Y por último, proponen el dosaje de PCR, ¿sí?, en todos los pacientes preoperatorios, ya sean hospitalizados o ambulatorios, dentro de las 24 o 48 horas previa al procedimiento. Esto, ¿sí?, sería lo ideal que plantea el protocolo de cerrar la puerta trasera para disminuir el contagio por pacientes con COVID positivo y que sean asintomáticos o que tengan síntomas incipientes. Obviamente que este protocolo ha sido aplicado, como planteamos recién, en Europa y en Estados Unidos, y no es la panacea porque tiene algunos puntitos que quisiera destacar. Por ejemplo, la PCR.
El problema de la PCR es que no siempre está disponible en todos los centros. De hecho, los mismos españoles y los mismos americanos hablan de que no siempre la tenían disponible. Y si tengo un paciente que no puede esperar el resultado de la PCR, por ejemplo, un paciente con una peritonitis, tengo que tomar la decisión de operarlo o no antes de tener el resultado. Por otro lado, los primeros días de contagio de un paciente, la PCR puede ser negativa porque eso depende mucho de la carga viral. Entonces, en ese sentido, la PCR no siempre es una opción excelente. Hay otras opciones, como puede ser un test rápido, que es el test que mide la serología, pero tiene un alto porcentaje de falsos negativos sobre todos los primeros días. Y otros test rápidos, que son hisopado nasofaríngeo, que todavía no están en todos los centros, por lo cual tampoco sería una buena opción. ¿Qué otras opciones plantea este protocolo de cerrar la puerta trasera para detectar este tipo de pacientes? Por ejemplo, la tomografía, ¿sí? La tomografía se presenta como una opción factible. ¿Por qué? Porque yo, si estoy en la guardia o en el servicio evaluando un paciente que puede ser candidato a una cirugía abdominal, tengo que estar seguro de que ese paciente lo voy a llevar a quirófano en este contexto de pandemia. Entonces es muy probable que le pida una tomografía de abdomen. En esas circunstancias no me cuesta nada pedirle también una tomografía de tórax. Esto es importante porque ya en el día 2 de la enfermedad por COVID hay un 50% de pacientes que ya muestran cambios positivos en la tomografía. Y al cuarto o quinto día ya hay un 90% de pacientes COVID positivos con imágenes sospechosas de la tomografía. El único inconveniente sería que puedo llegar a contaminar el circuito o el tomógrafo del hospital. Pero la tomografía se presenta como una opción factible. Otra opción factible es la ecografía. La ecografía, ustedes saben que es un método económico, que tenemos ecógrafos portátiles en todas las guardias, en todos los centros. ¿Sí? Habría que entrenarse, así como nos hemos entrenado los cirujanos en FAS, habría que entrenarse en ecografía torácica. Se ha demostrado que tendría una mayor utilidad diagnóstica inclusive que la auscultación en estos pacientes, y hay distintos cambios incipientes que nos pueden orientar hacia un diagnóstico temprano de COVID. La presencia de líneas B, la desaparición de las líneas A y algunos tipos de patrones de consolidación. De hecho, la Sociedad Española de Diagnóstico por Imágenes ya recomienda en su página web la ecografía y la tomografía como dos métodos válidos que nos pueden ayudar a detectar este tipo de pacientes en el contexto de cuadro de dolor abdominal. De hecho, la Asociación Argentina de Cardiología también en su página web ya explica cómo, en forma protocolar, cómo hacer una ecografía torácica, así como nosotros hacemos el FAS en trauma. Ellos ya aplican este protocolo en cirugía de tórax. Entonces, una vez que nosotros detectamos este caso sospechoso de COVID, tenemos que notificar rápidamente al servicio de enfermedades infecciosas. Ahí el paciente ya queda aislado, se le hace un dosaje de PCR. Mientras que tengamos ese dosaje, mientras esperamos el resultado, hay que tratar al paciente como si fuese un caso sospechoso, es decir, utilizar todo el equipo de protección personal y restringir los visitantes. Muchas gracias. Diego, gracias a todos por escuchar esto y por unirse. La verdad que es bastante interesante lo que habló Mario, lo que habló Claudio, y esto va a ser tal vez un poco más aburrido, pero es un poco el fundamento de algunas cosas. Pasar a la siguiente, por favor. Sí. Ahí está. Bien. Sabemos que este COVID golpea severamente al mundo y hay muchos países que necesitan adaptar sus sistemas de salud para poder manejar el gran flujo de los pacientes con neumonía debida a este virus. Esta crisis está poniendo presión en nuestros hospitales que deben responder a este flujo de pacientes y al mismo tiempo se debe dar atención o se debe mantener la respuesta a los pacientes que sufren de cualquier otra condición urgente o compleja, por ejemplo, oncológicos. En este contexto se encuentran estos pacientes oncológicos que además tienen que ser tratados generalmente en forma quirúrgica dentro de tiempos límites, y eso pone más presión todavía. Y desde que se empiezan a conocer los datos de la fisiopatología de esta infección, sobre todo en que los cambios de inmunosupresión que se provocan por la cirugía nos pueden aumentar la susceptibilidad al virus. Esta infección tiene un perfil inmunológico bastante particular, que sobre todo presenta linfopenia de linfocitos CD4 y CD8, también de linfocitos B y natural killers. Además, provocan un desbalance de citoquinas
con un perfil que sobre todo predominan las citoquinas proinflamatorias. ¿Esto de dónde lo hemos sacado? Bueno, hay varios estudios. Todos estos estudios que yo les voy a presentar son poquitos, de todas maneras. Son estudios retrospectivos. Es la experiencia que se vio, son todos retrospectivos y observacionales, pero es lo que tenemos hasta ahora. Todavía no tenemos estudios prospectivos de los pacientes quirúrgicos infectados con COVID. Están en desarrollo. Este es un estudio chino que se hizo durante el mes de enero, prácticamente primeros días de febrero. Se hizo cuando todavía no se conocía mucho y recién empezaba la pandemia en China, teóricamente. Y ellos evaluaron en un montón de hospitales, más de 500 hospitales de China, encontraron a 34 pacientes con síntomas de COVID que previo a la cirugía no tenían ningún síntoma, en realidad eso es lo que pasa, y que fueron positivos luego de la cirugía. Después de la cirugía, rápidamente estos pacientes presentaron los síntomas y confirmaron el diagnóstico por PCR. Estos pacientes habían sido internados con una media previa de 2,5 días previos a la cirugía, y lo que nosotros sabemos, o se conoció en ese momento, que el tiempo de incubación medio era de 5,2 días. Con esta diferencia de aparición de síntomas y de internación hasta la cirugía, es que ellos suponen que estos pacientes fueron internados con el COVID encima, ya, con el virus infectándolos, pero que estos eran pacientes asintomáticos. En estos pacientes, ¿qué fue importante? Que la disnea fue el síntoma precoz en los pacientes críticos y se impresiona hasta ahora ser el síntoma de peor pronóstico. ¿Qué pasó con estos pacientes? La siguiente, digo. Ellos dividieron las cirugías en niveles de complejidad. Tenían 4 niveles de complejidad y de estos niveles la mayor cantidad de pacientes que se infectaron y que tuvieron problemas severos fueron los pacientes del nivel 3. Y fíjense que en nivel 3 de cirugía tenemos las cirugías que nosotros tenemos bastante seguido en nuestros hospitales. Colectomías laparoscópicas, gastrectomías laparoscópicas, duodenopancreatectomías, laringectomías, resecciones de cáncer de recto, esofagectomías, lobectomías pulmonares. El nivel 3 es la complejidad mediana alta, donde tuvieron la mayor cantidad de pacientes infectados. Pasarlo, Leo. Los datos que tienen ellos van a terminar sugiriendo que puede exacerbar la progresión de esta enfermedad. ¿Qué les pasó? 15 de estos pacientes, recuerdan que eran 34, eso configura el 44% de pacientes necesitó de terapia intensiva. Y la media de pacientes COVID no quirúrgicos que requieren terapia intensiva es de 26%. Es casi el doble de los que ellos tuvieron que meter a la terapia intensiva. Un dato importante es que los que necesitaron terapia fueron pacientes que tuvieron un tiempo quirúrgico mayor a los que no necesitaron, 200 minutos versus 70 minutos, lo cual era significativo, y tuvieron además un menor tiempo desde que tuvieron la cirugía hasta que el primer síntoma apareció. 2 días apareció rápidamente versus 5 días, que es lo que dijimos que es la incubación media. Además de que necesitaron muchísimos pacientes la terapia intensiva, 7 pacientes se murieron de estos. 7 pacientes es el 20%, cuando la mortalidad en pacientes con COVID no quirúrgicos es del 2,3% para ellos en ese momento, y la mortalidad de pacientes quirúrgicos no cardíacos y no COVID, es decir, pacientes quirúrgicos en una terapia general, para ellos en ese momento era del 7,9%. Es decir, que la diferencia es muy importante. De pacientes que son operados, sobre todo asintomáticos, desarrollan la enfermedad después y tienen necesidades de terapia intensiva y tienen mortalidad elevada. Pasa a la siguiente. Esto es un cuadro de lo que pasó con ellos y con los días. Fueron admitidos, a los 2,5 días aproximadamente tuvieron la cirugía, a los 5 días del ingreso ya tuvieron el primer síntoma, a los 9 días ya apareció disnea en pacientes, volvete. La disnea en los pacientes. Al día 11 ya presentaron distrés respiratorio los pacientes que tuvieron que pasar a la terapia intensiva, y al día 7, al día 21, los 7 ya que fallecieron ya habían llegado a este punto. Es un avance muy rápido, las medias que existen de datos, o que existían por lo menos en ese momento, para pacientes no COVID y para pacientes no quirúrgicos. Avanza. Este es otro estudio, un estudio iraní que es un poco particular, porque en realidad este estudio lo que muestra es qué pasa con algunos pacientes infectados, y hay un paciente no infectado,
y que algunos tuvieron rápidamente la progresión a COVID y algunos demorada. Y otros, ¿qué pasa con algunos pacientes que ni siquiera estuvieron infectados y ellos suponen que sí? Presenta un primer paciente de 75 años que fue operado por una hernia inguinal y que aproximadamente a los 18 días se presenta de nuevo en el hospital con fiebre, tos y disnea. Se le hace un test con PCR que resulta positivo, eleva el dímero D, hace rápidamente una progresión a estrés respiratorio y el paciente fallece. Presentan otro paciente de una colecistectomía, igual 14 días después de la cirugía, empieza con dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos. 2 días después, fiebre, disnea, diarrea, consulta con PCR negativa, pero con un montón de marcadores que sí aparecen en los pacientes COVID positivos, como los infiltrados difusos pulmonares, la linfopenia, la elevación de la proteína C reactiva, la elevación de eritrosedimentación, de CPK-MB y de troponina 1. El paciente termina en un distrés respiratorio, sepsis, y también se termina muriendo por injuria cardíaca. Un paciente que tiene toda la clínica y tiene todos los marcadores, excepto la PCR que no logró demostrar la infección. Presentan un paciente por colecistectomía e histerectomía que el día 2 del postoperatorio entra hospitalariamente, el paciente presenta disnea, fiebre, y el día 3 presenta disnea. Él da positivo para PCR, tiene algunos cambios, pero con ecografías de normales. Lo único que presentaba eran los cambios tomográficos. Este paciente se recupera y era positivo. Y presentan un cuarto paciente, y esto es lo más llamativo de este trabajo. Es un paciente que estaba para operarse por un bypass gástrico, que 48 horas previo a la cirugía, en comunicación telefónica, está muy bien en su casa. El día previo a la cirugía se presenta en la urgencia con una severa dificultad respiratoria y que rápidamente se muere. No alcanzaron a hacer PCR, no alcanzaron a hacer tomografía ni nada, pero este paciente presenta este cuadro en Qom, que es el punto donde se inicia la pandemia en Irán. Acababa de iniciarse ese día, y él era un paciente probablemente positivo, que por eso presenta ese cuadro clínico y esa evolución. Y ellos hablan de la peligrosidad de que este paciente, si hubiese estado infectado y hubiese estado operado, ingresado al hospital y operado, la peligrosidad de tener un paciente así en un servicio limpio. Como hablaba Marito recién, que no se nos deben colar estos pacientes. La siguiente, por favor, Diego. Acá ven los cambios tomográficos de los pacientes que ingresaron, y fíjense que infiltrados tienen todos pulmonares. De los 3 que se hicieron, de estos 2 se murieron, 2 fallecieron. El 1A y el 1B, fíjense que el 1B tiene infiltrados muy leves, y el 1C fue el que se recuperó. No tenían tomografía del tercer paciente. La siguiente, por favor. Este es otro trabajo que se juntaron 3 expertos franceses, y la idea fue de ellos a preguntarse si todavía tenemos que seguir haciendo cirugías programadas. Y todo esto viene de una reflexión fisiopatológica de los datos. ¿Qué tenemos? Cosas que venimos ya diciendo. Los pacientes COVID tienen aumento de los niveles de interleuquinas 2R, la interleuquina 6, la 8, la 10 y el factor de necrosis tumoral. Y la interleuquina 6 se eleva mucho en estos pacientes, sobre todo en los pacientes severos. Sabemos ya además, por los datos previos que tenemos, es que la interleuquina 6 es un marcador de severidad en pacientes críticos, que aumenta mucho cuando empieza la falla de órganos de los pacientes y además cuando empieza la disfunción miocárdica en la sepsis. El estrés quirúrgico se asocia a todos estos cambios, además, no es solo el COVID. Entonces, tenemos que cirugías mayores, que pueden ser cardíacas, torácicas o abdominales, hay aumento de citoquinas proinflamatorias, especialmente de la interleuquina 6, y además, en los pacientes postquirúrgicos, esta interleuquina 6 se asocia a las complicaciones postoperatorias. Es decir, que llegamos prácticamente a lo mismo por las 2 vías, o tener la infección por el SARS-CoV-2 o tener una cirugía mayor reciente. La que sigue, por favor. Además de esto, la cirugía cardíaca, que es algo que esto se puede extrapolar al paciente oncológico que vemos nosotros generalmente, provoca algo que se llama inmunoparálisis, que es la alteración de la expresión del HLA-DR en la superficie de los monocitos. El HLA está implicado en la defensa contra patógenos,
y la reducción en su expresión está relacionada con la mortalidad en las infecciones severas. Entonces acá sí tenemos la conclusión del trabajo, es que sumar estrés quirúrgico a COVID positivo o desarrollar la infección en un paciente operado puede ser deleterio, por lo que ellos aconsejan reprogramar la mayor cantidad de cirugías posibles. La que sigue, por favor. Este es otro estudio de China. También evaluaron un montón de pacientes, de los cuales extraen muy pocos, para hablar puntualmente de los pacientes que tienen cáncer en el momento o en el medio de la epidemia. Ellos encontraron que los pacientes que tenían cáncer activo en ese momento y estaban recibiendo tratamiento, o los pacientes que tenían historia de cáncer que no estaban en tratamiento en ese momento y probablemente recuperados, ellos lo llamaban como sobrevivientes de cáncer, tienen un mayor riesgo de presentar eventos severos. Estos eventos que eran al tener una insuficiencia respiratoria que terminara en terapia intensiva con asistencia respiratoria, o la muerte, y a veces esto asociado o visto desde parámetros objetivos o asociado solamente a la visión clínica del especialista. Encontraron lo que les decía, que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de presentar este tipo de eventos que los pacientes que no tienen cáncer, 39% contra el 18%, contra el 8%, y que era estadísticamente significativo. Los tienen cáncer en cuanto a la probabilidad de desarrollar esos eventos y la probabilidad de desarrollarlos rápidos en el tiempo. Y también encontraron que la media de días para los pacientes con cáncer de aparición de síntomas por aparecer los eventos severos era de 13 días, y para los pacientes sin cáncer era de más de 40 días. Eso también les daba una diferencia bastante importante en las relaciones, en el hazard ratio, con un 3,56, con intervalos de confianza que están bien arriba de 1, y por el test de regresión de Cox también les había dado estadísticamente significativo. Además de eso, se pusieron a evaluar a los pacientes con cáncer que habían tenido en el último mes quimioterapia o cirugía versus los pacientes con cáncer que no habían tenido ningún tipo de tratamiento en el último mes, y el riesgo de eventos severos para los tratamientos cercanos era del 75% versus 43% de los pacientes con cáncer que no habían tenido un tratamiento recientemente. También da los riesgos relativos muchísimo más altos a tener un tratamiento reciente, con regresiones logísticas muy significativas de 0,0026. Es decir, que la cirugía altera la inmunidad, que los pacientes quirúrgicos tienen mayor predisposición a la infección. Si se infectan, tienen comienzo de síntomas más rápidamente que la media, tienen eventos severos de comienzo más rápido y más frecuente, que esto incluye ingreso a terapia intensiva y la muerte. Los pacientes con antecedentes de cáncer tienen más riesgo de infección también que el resto y de aparición de estos eventos, y además es mayor ese riesgo si han recibido un tratamiento recientemente. Entonces aparecen todas las recomendaciones, nuestras asociaciones, Argentina, Mendoza, todas hacen recomendaciones, y nos basamos mucho en las recomendaciones que nos llegan desde Europa, sobre todo de China y ahora también de Estados Unidos, gente que ya ha pasado por esto, ya está pasando por una fase mucho más adelantada que la nuestra. La Asociación Española de Cirujanos tiene una página de preguntas y respuestas, una parte de la página que es de preguntas y respuestas. Pasala, por favor, Diego. Diego, ahí está. En la pregunta 2, gracias. En la pregunta 2 de este apartado de la página dice qué pacientes hay que operar mientras dure la pandemia. Y lo que habló Mario recién con uno de sus últimos cuadritos, depende del escenario de pandemia en que esté su hospital. Los pacientes oncológicos, incluso ellos, que estaban en una fase hospitalaria mucho más avanzada, recomiendan aplazar los casos que son demorables e intervenir solo los imprescindibles. ¿Es lo que nos pasa a nosotros en este momento? No, no es lo que nos pasa a nosotros en este momento. La siguiente, por favor. Este es el mismo cuadrito que presentó Mario con algunos cambios. Yo lo único que podría agregar a esto es que, a lo que ya dijo Mario, es que en las fases 3 ya uno tiene que empezar con los pacientes oncológicos a pensar en un tipo de tratamiento alternativo, estirar las neoadyuvancias, agregar radioterapia, hacer tratamientos exclusivos de radioquimio. En la fase 4 y 5 uno tiene que empezar a pensar en derivar esos pacientes a centros que estén en unas fases menores y que puedan tratarlos.
O sea que la complejidad para ellos fue importante y si llegamos a esto tenemos que empezar a pensar en esto por todas las evidencias de su fisiopatología y de sus malos pronósticos que ya les he mostrado. La que sigue, por favor. Esto es una curva de, también Mario hizo referencia, de cuándo podemos tener PCR positivas y si tenemos PCR negativas no tenemos que terminar de descartar al paciente si nosotros lo consideramos muy sospechoso entre el nexo epidemiológico y entre la clínica. Fíjense que la PCR empieza a hacerse positiva a partir del día 2 aproximadamente. Incluso en esos tiempos es más sensible la tomografía de tórax para encontrar cambios que la PCR para diagnosticarlo y se negativiza alrededor del día 7 u 8, donde empieza ya a aparecer la hemoglobina G. Es decir, que por ahí el diagnóstico tampoco es demasiado fácil. La que sigue, Dieguito. Estos son los parámetros clínicos que nos pueden, y marcadores además, que nos pueden ayudar a diferenciar entre una afectación sistémica en un paciente que, por ejemplo, hayamos operado y no sabemos si está haciendo una complicación de otra cirugía o no, que pueda tener una sepsis de origen abdominal, y diferenciarlo de la infección por el SARS-CoV. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la cascada de citoquinas que provoca daño de neumocitos en el COVID y provoca daño bacteriano en la sepsis bacteriana. La FIA se presentan las dos. Síntomas digestivos como náusea y diarrea pueden tener los dos pacientes, es decir, que el paciente con COVID puede presentarse de esa forma, ya lo sabemos. Leucocitosis con neutrofilia lo tiene sobre todo la sepsis bacteriana, ya dijimos que todo lo que presentan es linfopenia, y lo que se altera y que aumenta mucho es la relación de linfocitos. La linfopenia en la sepsis bacteriana no la vemos. La elevación en el dímero D la vemos sobre todo en los pacientes COVID y además es un marcador de mal pronóstico y en algunos protocolos sirve para saber qué hacemos con la anticoagulación de los pacientes o no. No todos lo hacen igual. La elevación de la procalcitonina, ya sabemos que en sepsis bacterianas aumenta, no aumenta en los pacientes que tienen COVID o no de la misma forma. Y la elevación de la proteína C reactiva sí se da en los dos. Es decir, que hay algunas cosas que nos pueden ayudar a tener un poco de diagnóstico diferencial cuando todavía no tenemos el diagnóstico definitivo certificado por PCR. La que sigue, por favor, Diana. Esto es para mostrarles cosas que se han hecho en otros lugares, como ejemplo para nuestro hospital. Está haciendo que es el separar un paciente sospechoso o confirmado desde que está internado en su cama hasta el quirófano en caso de que debe ser operado, que debe ir el paciente, debe ir cubierto el paciente, que trata cómo debe ir vestido el enfermero, acompañando el camillero, la gente de limpieza. Absolutamente todo. Nosotros en la asociación lo tenemos listo para presentar algo así como propuesta, pero cada hospital realmente tiene el suyo. Se cortó, Mauri. Esto Se cortó la... va a ser muy importante. Ahí te escucha, se había cortado, dale. Mauri. Esto va a ser muy importante. Sí, está. Bien, esto va a ser más avanzada seguramente, en fase más avanzada de cada hospital. Hay que tenerlo en cuenta. Es difícil de implementar. Con una pesquisa clínica podemos encontrar a los pacientes que se nos hayan atrás y es muy importante que lo logremos encontrar en el momento en el que esto sea necesario. Lo que va a hacer la que sigue. Bien, lejos, ¿qué se puede decir de esto? En la cirugía electiva, además tenemos que preverlo. Entonces, demorar todo lo que sea demorable para guardar recursos para lo que va a venir. Los pacientes con patología benigna que en los casos que sea electivo y que exista algún riesgo de no realizar la cirugía, bueno, individualmente uno puede ver el riesgo
pero se recomienda retrasar lo que más se pueda. Y lo otro que se recomienda, entonces, no se pueden tomar decisiones. Sí, por favor. La que sigue, Diego. Ahí vamos. Bien. La vez, Mauri, de los casos oncológicos. No sé. Sí, te estoy escuchando, por ahí se corta, pero te escucho. Sí, dale. Bien. Ahí se te corta, Mauri, por ahí no tenés buena señal. Y a veces secundaria la inmunosupresión de los tratamientos. Bien. Que los esquemas de tratamiento siempre los tienen alterados. Esta gente, la patología requiere una actitud urgente, generalmente como sangrado, perforación u oclusiones. Las decisiones de si proceder o no con la cirugía electiva de estos pacientes dependen de la situación epidemiológica local y del estado de enfermedad que el paciente tenga, con el riesgo de progresión o no, y el estado de fase de cada centro hospitalario. Además, hay que hacer una valoración específica de cómo le puede ir a este paciente. Lo que les dije recién, las decisiones tomadas pensar en el escenario y pensar en los tratamientos alternativos. En cuanto a la cirugía urgente, no hay mucho que decir. Esta es la que no se puede demorar o cancelar. Lo único importante a que hay que intentar hacer es saber o conocer el estado COVID del paciente previo a la cirugía. Ver que tengamos alternativo, como podía llegar a ser para algún tipo de apendicitis no complicadas o como para las colecistitis. Como dato, algo que no está puesto acá y que no está publicado todavía, que son datos preliminares, existe un trabajo que está en progreso, que está en un trabajo colaborativo de 18 países. Son los pacientes. Se cortó, Mauri. Pacientes es de alrededor del 33. Sí, a ver. Se cortó, dijiste un trabajo colaborativo que está de 18 países. ¿Se escucha? Se evalúan los pacientes quirúrgicos en su estado de COVID. Estos pacientes, lo que se ha visto hasta ahora como dato preliminar o resultado preliminar, es que tienen una mortalidad de alrededor del 33%, mortalidad global quirúrgica en estos pacientes. Y los pacientes específicamente que tienen cirugía pulmonar han elevado su mortalidad al 50%. Así es que el impacto quirúrgico en estos pacientes es muy importante y esto va a salir publicado dentro de poco tiempo. Todavía se están evaluando pacientes. Y eso es todo lo que tenía para decirles hoy. Listo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Mauri. Muchas gracias, Mauri. Bueno, vamos a pasar. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Genial. Bueno, vamos a pasar a hacer algunas preguntas que tenemos varias, algunas que nos han pasado directamente por WhatsApp, muchas que hay acá muchas preguntas que hay acá en el chat. Te voy a hacer algunas primeras que son, digamos, de las más solicitadas, de las que hemos recibido días previos y que estamos viendo acá. Una de ellas es, Claudio, son casi todas para vos. ¿Es necesario testear de manera masiva en el preoperatorio a todos los pacientes con respecto, digamos, testear el PCR en todos los pacientes, Claudio? Bueno, a ver, a pesar de los datos que muestra Mauricio, que para las series chinas son bastante contundentes, nosotros en la situación epidemiológica en la que nos encontramos, la posibilidad de pesquisar a un paciente asintomático con PCR positiva es muy baja. Hay
dos mecanismos por el cual esto puede suceder. Primero, los pacientes asintomáticos tienen menos chance de tener PCR positivas, incluso lo vemos en pacientes con nexo epidemiológico, que los tenemos en cuarentena y que en algunas oportunidades se han estado evaluando con PCR. Las PCR son negativas. Recién cuando el paciente empieza a tener síntomas, principalmente el cuadro febril, es como el síntoma guión que se traduce en una PCR positiva. Por lo tanto, en pacientes asintomáticos, la posibilidad de poder pesquisar pacientes con PCR positivo es muy bajo. Y si la PCR fuera negativa y el paciente tiene alta sospecha porque estuvo en un viaje, la pregunta sería si lo tengo que volver a hisopar. Entonces yo creo que las PCRs son métodos diagnósticos que hay que evaluarlos en el contexto de resultado pretest. Si el paciente tiene clínica, tiene nexo epidemiológico, le pido PCR. Si me da negativo, es alta sospecha para mí que el paciente tiene COVID y estoy en las fases tempranas, lo vuelvo a pedir. Pero si a un paciente asintomático se le pide una PCR, la posibilidad es pretest de que sea negativo es muy bajo. Entonces creo que no hay que solicitar de manera sistémica a todos los pacientes, y mucho menos cuando la situación epidemiológica local digamos, no muestra circulación comunitaria. Incluso hay un comunicado hace poco de España que ellos mismos dicen que si la situación epidemiológica está controlada o no hay una endemia, no debería solicitarse de manera sistemática los resultados en las PCR preoperatorios. Lo otro que tenemos que considerar los estudios serológicos, que uno pudiera hacer pruebas serológicas que muestran IgG o IgM, que son pruebas rápidas. Obviamente todos los RATs muestran rápidas, tienen sensibilidad y especificidad baja, principalmente tiene una especificidad muy buena, pero la sensibilidad, según qué método utilicemos, puede oscilar entre 83% a 90%, y creo que una sola marca china tiene un 96% de sensibilidad. Pero también depende de la curva serológica. Piensen que la IgM empieza a aumentar recién entre el séptimo y el octavo día, y la IgG a partir del día más 10, siendo positiva la gran mayoría en el día más 12. Entonces, las pruebas serológicas tampoco nos ayudarían para definir si un paciente es COVID o no COVID. Por otro lado, uno pudiera implementar alguna combinación, que puede ser la combinación de PCRs junto con test serológicos, pero ese test serológicos, en vez de contar con IgG e IgM en su dosaje, en su medición debería incluir IgA, que la IgA es de inicio mucho más precoz en las primeras 48 horas de la infección. Pero bueno, eso todavía no contamos. El método existe en Argentina, depende de que los hospitales lo compren. Sin embargo, creo que hoy es un esfuerzo y un gasto de recursos testear pacientes asintomáticos solamente para un procedimiento quirúrgico en un contexto de situación epidemiológica que no hay circulación comunitaria. Ni siquiera hemos llegado a la fase pre-infección comunitaria, circulación comunitaria, que es el clúster. Entonces creo que por el momento no hay que testear de manera masiva. Creo que el triage, que es lo que mencionó Marito, es fundamental. Preguntarse las preguntas claves. ¿Estuvo de viaje en los últimos 14 días? ¿Ha tenido fiebre o ha tenido síntomas respiratorios que se asocien? Y si son positivos, cumplen los criterios, y se espera y si es posible, se espera y se evalúa la progresión de síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, se hará cirugía dentro del contexto del EPP de máximas. Del EPP de máximas. Perfecto. Una pregunta, mira, acá hay una pregunta que en los pacientes pediátricos, me dice acá, que tienen mayor frecuencia de casos asintomáticos, ¿cómo evaluarlos para cirugías programadas no urgentes? Con los pacientes pediátricos tenemos dos situaciones. En la primera situación, que no son asintomáticos, sino que son oligosintomáticos y que habitualmente tienen algún síntoma que no lo podemos observar, que principalmente puede ser el cuadro subfebril. Segundo, los pacientes que se infectan pediátricos son excretorios prolongados a través de la materia fecal hasta 30-35 días por PCR positiva, pero de esas PCR son muy pocos virus viables que se pueden tirar en cultivos. Entonces, en los pacientes pediátricos, hoy la información que tenemos es bastante controvertida. Algunos dicen que pueden estar oligosintomáticos y contagiar, y la nueva información que tenemos es que los pacientes pediátricos no serían una fuente importante de contagio en la población, ni para ellos ni para los adultos.
Por lo tanto, solamente se hace el mismo interrogatorio y el mismo triage que haríamos con los adultos a los papás. Nada más. Y habiendo descartado otros virus, porque acuérdense que en los niños es frecuente que tengan influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, que es fundamental, adenovirus, que son todos los virus respiratorios, incluso enterovirus y rinovirus, son causas de fiebre, síntomas respiratorios y diarrea. Entonces en los niños con más razón hay que hacer un screening de otros estudios virológicos antes de pensar que tiene COVID. Perfecto, bien. Acá, siguiendo, digamos, en la misma línea, hay varios que han preguntado lo mismo. Si se justifica la internación por caso sospechoso hasta tener resultado el hisopado. A ver, la respuesta inmediata te digo absolutamente. Ya te la explico. Nosotros en la fase de la pandemia tenemos dos fases importantes. Una fase de contención de la pandemia y otra fase de mitigación. La fase de contención es cuando tenemos casos importados o contactos estrechos. Si a estos contactos estrechos o a estos casos importados uno los mandara a la casa, como buenos sargentos, estarían violando la cuarentena y tendríamos transmisión comunitaria. Entonces, tanto las guías de la OMS como del CDC, en la etapa de contención exigen un ambiente de aislamiento controlado que no sea el domicilio. Y tenemos el ejemplo de España, que España, después de tener semejante lío con esa cantidad de casos, se dio cuenta que el error que había cometido era mandar pacientes leves, asintomáticos al domicilio y no a aislamientos comunitarios, que eran áreas de mayor control que no fueran el domicilio. Así que hoy sí o sí es obligatorio la internación para la contención, pero tenés un dato clínico más. Los pacientes se internan solamente con un síndrome gripal o tienen fiebre y febrícula y nexo epidemiológico. Para las 72 horas de internado el paciente tiene fiebre, que es un síntoma guión, y tiene siempre disociación clínico-radiológica en la mayoría de los casos. Por lo tanto, vos podés tener una placa normal y en la toma sea totalmente patológica y tener infiltrados intersticiales. Y ese periodo en que evoluciona el cuadro febril con intersticiopatía es muy rápido. Entonces, nosotros desde el Ministerio estamos tratando de evaluar áreas de aislamiento comunitario para no tener a todos los pacientes internados, pero van a tener al menos 72 horas de internación para que el paciente evolucione, ya que al cuarto día o al quinto habitualmente se presenta la mayor gravedad. Entonces, una observación controlada en hospital y si está todo bien, continuar con el aislamiento en domicilio, en aislamientos comunitarios. Perfecto. Dos cosas antes de entrar a una pregunta que ahí nos están haciendo, que bueno, parte la vamos a responder porque lo hicimos medio en conjunto. Una de ellas nos dice, ¿hay posibilidad en todos los hospitales de acceso a los hisopados? Los hisopados o los reactivos para PCR son reactivos que se encuentran en el Laboratorio de Salud Pública y obviamente en algunos laboratorios en los hospitales públicos, que son algunos hospitales de referencia y que están georreferenciados en la zona sur y algunos en el Gran Mendoza. La única forma que tengan de acceder a un hisopado hoy es un paciente que cumpla el criterio del caso sospechoso, o sea, que tenga los últimos 21 días, que venga de viaje fuera de Mendoza y que tenga síntomas respiratorios y o cuadro febril con ageusia o con anosmia. Es la única forma y obviamente se encuentra internado. En los hisopados por ambulatorio, hoy el Ministerio no los está contemplando, excepto en alguna situación de sospecha de infecciones en personal de la salud, que por una cuestión de impacto que tienen los hospitales, que es un personal de salud infectado, se está haciendo en ese tipo de pacientes, nada más. Pero si no, sí o sí requiere la internación del paciente. Perfecto. Y el acceso está, hay 10.000 reactivos comprados por salud pública y la única manera que se lo puedan hacer es dando la ficha de notificación, paciente internado y que se envía a salud pública. Perfecto. Bien, una pregunta rápida para que seguro te voy a hacer un par más. Acá nos pregunta un urólogo, el doctor Bender, si la orina es fuente de contagio, dice que porque ya que se han detectado ARN positivos, si es una fuente de contagio o no, la orina. Orina y líquidos cefalorraquídeos son los dos fluidos orgánicos que menos preocupación nos da. Primero, la carga viral es súper baja y segundo, la presencia de ARN positivo en un método tan sensible como PCR no habla de partículas virales viables o con capacidad infectiva. Y eso lo hemos visto no solamente en orina, sino también en los pacientes
cuando se estudia la materia fecal, este sharing viral que tú mencionabas, que en algunos pacientes se puede dar en 30 días, de aquí 3 pacientes o 3 muestras son positivas con cultivos virales de 15 muestras tomadas. Por lo tanto, no todo lo que se excreta está vivo, no todo lo que se excreta se cultiva y obviamente tiene capacidad infectiva. Por eso que la teoría de la diseminación oral fecal es teórica y no está validada por el momento. Y con la orina pasaría exactamente lo mismo. Perfecto. Bueno, mira, tengo acá una pregunta, 2 preguntas. Bueno, acá, para reafirmar lo que dijiste, acá el doctor Foresi nos ha hecho 2 preguntas. Foresi arriba, ya te voy a hacer una al último, que algo que comenté recién. Pero nos dice, bueno, cuando recibimos un paciente en la guardia, si debe ser, por ejemplo, una apendicitis aguda, debemos considerarlo sospechoso con todo lo que eso implica. Bueno, creo que ya lo respondiste, pero reafirma lo que dijiste, por favor, para que quede claro ese tema. Obviamente la apendicitis aguda no es una patología que pueda esperarse, ¿sí? Y lo más importante es hacer el triage, como se mencionó, con las preguntas de rigor, y si hay dudas se utilizará el equipo de máxima al momento de hacer el procedimiento. Que insisto que el equipo de máxima es el habitual, que se debería usar siempre en quirófano, siempre, incluyendo la protección ocular, y cambiaría según el riesgo de no de producir aerosoles la colocación de barbijo N95. Bien, bueno, te hago una pregunta, bueno, que viene al mismo lugar. Si operamos un paciente COVID, según nuestra fase actual de endemia, ¿sería conveniente enviar a ese equipo de salud a cuarentena? A ver, primer punto. Si el paciente no tiene infección, no hay sospecha, no se manda a cuarentena a nadie. Solamente la cuarentena es para... Si es positivo. Si es positivo y el paciente, si el personal de salud estuvo con equipo de protección adecuado, no se manda a cuarentena porque para esto estuvo con el equipo de protección. Si la exposición del equipo de salud no ha sido el adecuado, no se utilizaron el EPP básico, obviamente se considera contacto estrecho. Acuérdense que el contacto estrecho es tener al menos 15 minutos sin equipo de protección, contacto con ese paciente. Entonces, en un procedimiento quirúrgico, obviamente esos 15 minutos se cumplen, pero creo que nadie estaría manejando pacientes, por lo menos con sospecha de COVID sin EPP. Bueno, acá Nicolás Vera, que me ha preguntado 2 veces, él preguntó con respecto a los riesgos de aerosolización que existen en la cirugía, que sabemos los riesgos que también son traspolados y tampoco tienen una confirmación. Son, por un lado, en la cirugía laparoscópica, cuando uno hace la desuflación, y por otro lado también en la cirugía abierta, con el electrobisturí. ¿Cuál de las 2 cirugías recomienda? Yo te voy a hacer una respuesta, Nico, y después Claudio te puede reafirmar o no lo que yo digo, y lo que está escrito en realidad. La idea es que hay que hacer la mejor cirugía a la que el cirujano esté habituado. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer una colecincectomía y lo haces mejor por cirugía laparoscópica, aparte con todas las ventajas que tiene la cirugía laparoscópica, hay que hacerlo, y obviamente lo que uno tiene que tener es todos los mecanismos de protección que ya fueron explicados tanto por Mario como por Mauricio, para evitar el riesgo de aerosolización. Y otra cosa a tener en cuenta: después de la cirugía, tengan en cuenta que hay que esperar por lo menos 1 hora entre un paciente y otro paciente. Claudio, no sé si querés decir algo. No, coincido con lo que has mencionado. En realidad, siempre el procedimiento es más beneficioso para el paciente. Hay que recordar que el equipo quirúrgico también es un personal esencial, que hay que cuidarlo, y en lo posible el que realice el procedimiento tiene que ser el que más experiencia tiene para cortar los tiempos quirúrgicos. Eso es fundamental. Después, entre cielo abierto, la laparoscopía, en realidad estamos acostumbrados a hacer la desuflación a los 4 vientos en quirófano, pero en realidad es una norma de control de infecciones hace mucho tiempo la utilización de evacuadores de humo o al menos de trampas de agua para que el dióxido de carbono que se evacúe o el humo quirúrgico quede en trampas. Recuerden que en el humo quirúrgico no nos fijamos solamente en partículas virales, principalmente hepatitis B, que pueden ser aerosolizadas, sino que el humo quirúrgico tiene sustancias tóxicas que es como fumarse 200 paquetes de cigarrillos. Entonces tienen un alto poder tóxico y carcinogénico. Entonces, por ello,
que más allá de las partículas, el humo es tan tóxico y perjudicial para la salud que debería ser una norma utilizar evacuadores de humo o trampas de agua. En el caso de Nicolás Vera, en el Hospital del Carmen cuenta con evacuador de humo para el lápiz de termo monopolar, que lo que permite es hacer cortes limpios y la aspiración en tiempo real. Y eso queda en una trampa con un filtro ULPA. Perfecto. Sí, que ahí está, para los que quieran les podemos mostrar, porque es un diseño que hizo Claudio que está fantástico. Por otro lado, te voy a hacer dos preguntas en una. El doctor Martín Fabrando acá nos pregunta si hay alguna consideración para los pacientes con urgencias cardiovasculares derivados de distintos centros hospitalarios respecto a la situación del centro derivador. No. Bien, sí. La única situación que debería tener las cirugías cardiovasculares es la utilización de sierras oscilantes que tanto en las necropsias como en las cirugías cardíacas pueden provocar mucho más aerosoles que otro tipo de instrumental. Así que debe considerar la producción de aerosoles y estar con el equipo, con el EPP correspondiente a esa situación. Siempre haciendo el triaje, ¿no es cierto? Exactamente. Otra cosa importante, un tema que acá Lucas Brendel me buscó en esta pregunta, con respecto a lo que se habla de la presión negativa en los quirófanos, que también está descrito obviamente, pero no existe, creo que hay algunos lugares en la Argentina nomás que lo tienen. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? A ver, los quirófanos pueden, según el dispositivo que tengan instalado en cada quirófano, pero el dispositivo puede generar presión negativa o presión positiva. Eso es habitual en la mayoría de los quirófanos. En caso que el mecanismo que tengan instalado en los quirófanos no permita una presión negativa y siempre esté con presión positiva, se aconseja que la presión positiva esté suspendida, o sea, que se apague la presión positiva entre 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento. Y antes de que ingrese, obviamente, el anestesista hace la intubación, porque con la presión positiva, apenas se abran las puertas, los aerosoles van a salir a la circulación general del paciente. Entonces, si no hay presión negativa, la presión positiva debe apagarse entre 30 minutos y 1 hora antes de entrar al procedimiento y se apaga o está apagada durante todo el procedimiento quirúrgico hasta después de la limpieza. Perfecto, 30 minutos antes, bueno. Acá hay una pregunta. Si lo pueden hacer 1 hora, mejor. Perfecto. Acá hay una... hay una pregunta, dice TAC de tora, hisopado, PCR previo aplicable a paciente. Bueno, ya lo respondiste esto. Hay una pregunta acá que ha hecho el doctor Carlos Foresi, dice que, la verdad que no sabría, no está el nombre, pero dice que tienen una colega que es positiva sin nexo epidemiológico. ¿Tenés alguna idea de eso? Vos Claudio, Mirá, sé perfectamente el caso que habla el doctor, pero bueno, no sé, por una cuestión de reserva y confidencialidad no me gustaría hablar del caso puntual de esa doctora, porque obviamente es conocida en todo el ambiente y sabemos de quién estamos hablando. Sin embargo, no es una situación exclusiva de contagio en la comunidad. No está siendo evaluado el caso, porque hay algunos datos que podrían indicar lo contrario. Pero bueno, no te puedo confirmar porque son datos confidenciales del médico. Está bien, perfecto. Bueno, la idea es que quede claro para que todos nos pregunten. Bueno, tengo otras preguntas más. Acá una pregunta que nos han mandado, bueno, ¿qué relación habría, ahora que estamos entrando, digamos, en los periodos de las estaciones más frías, en el invierno, qué relación habría entre las estaciones frías con el COVID? No, por el momento no hay ninguna relación. No es como gripe, que uno esperaría que en las épocas estivales la curva que aparece aproximadamente en la semana 18 o hasta la semana 22 incrementara. La verdad que COVID nos ha mostrado que es atemporal. Hemos tenido claramente en Brasil, que es un lugar muy cálido, tiene mucho COVID, y en América del Norte, principalmente en Estados Unidos, que tiene también mucho frío y con nieve, también tienen COVID. Así que la verdad es que es totalmente atemporal, no tiene ninguna relación. Por eso que el uso de aire acondicionado o frío-calor es indistinto para la dispersión del virus. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta por ahí que la podemos contestar también con los chicos. Dice, si es necesario hacer firmar un consentimiento a los pacientes COVID. Martín, te respondo que obvio que hay que firmar un consentimiento y el paciente tiene que saber
a lo que se expone, las posibilidades, siempre teniendo en cuenta la fase tanto hospitalaria como la fase de la pandemia que se encuentra en la provincia. Claudio, ¿querés decir algo respecto a esto? En la guía de provincia nosotros hemos colocado como algunas medidas del marco legal que se firme consentimiento informado por dos motivos. Primero está el consentimiento informado habitual de cualquier paciente que se opera, pero un paciente que se opera que es COVID negativo, que no se sabe si es COVID y que asumimos que está sano y no infectado, en un hospital que tiene ingresos de COVID, el paciente puede ser infectado de COVID. Por lo tanto, el consentimiento informado no siempre contempla los efectos adversos de un procedimiento quirúrgico o las complicaciones de la misma, sin el riesgo de contagio dentro del hospital. Hoy ese contagio está minimizado, como dijo Mario, tenemos menos del 5% hoy de pacientes internados con COVID y están en áreas totalmente especializadas y creo que por suerte no ha ingresado ningún paciente a cirugía de los que tengan COVID, a menos que yo sepa por el momento. Entonces no hay ese riesgo, pero bueno, es algo que tienen que contemplar en los consentimientos informados. Bueno, y una última pregunta para vos antes que vayamos cerrando, porque veo que creo que hemos contestado todas las preguntas, no sé si me quedó algo en el tintero, escríbanmelo por ahí. ¿Cómo vamos a seguir ahora que estamos, en este momento donde estamos por cambiar la forma de hacer la cuarentena en algunos lugares o sin cuarentena? ¿Qué comentario te merece eso? La cuarentena tiene que seguir porque es la medida más eficaz para la contención de la dispersión viral. Nosotros tenemos 7 días ahora con casos negativos, lo cual no quiere decir que mañana no haya uno positivo, porque claramente positivos va a seguir habiendo, y eso no significa que los positivos sea una infección, una transmisión local, sino que van a seguir apareciendo casos. Nos ha permitido ser más flexibles con el tema de la cuarentena y utilizar el término de cuarentena administrada, que significa evaluar quiénes pueden salir, qué actividades pueden realizar y en qué región. No es lo mismo Gran Mendoza, donde se concentran la gran mayoría de los pacientes positivos, que si nos vamos al territorio provincial, donde las cantidades de casos son muy bajas o nulos, como en el caso del este, donde la cuarentena puede ser mucho más flexible. Sí se ha visto que cuando se relaja la cuarentena, posterior a la cuarentena pueden haber incremento de los casos. Pero bueno, por eso es importante, hoy en Mendoza, que todavía tiene nexo epidemiológico, si llevamos 7 días sin casos positivos, si tuvimos 7 días más, tendríamos que tener un periodo de incubación completo sin casos y podríamos decir que la población se encontraría sana. Pero bueno, para eso nos quedarían 7 días más de evaluación. Pero creo que estamos en una situación muy buena, espero que continuemos así, pero si mañana hay un positivo o 2 positivos, no cambia tanto la situación que estamos teniendo. Incluso si hubiera un paciente que se contagió en la comunidad, lo que se estudia primero es el clúster, o sea, cuál es el grupo que lo puede haber contagiado. Y esos aglomerados son georreferenciados y bloqueados, lo que se llama escudamiento. Por lo tanto, que tengamos un clúster tampoco significa que tengamos circulación comunitaria. Perfecto. Bueno, Claudio, como digamos colorario o terminando, sobre todo las dudas más importantes para que quede claro y muy importante, felizmente y gracias a Dios y gracias a todos que nos hemos quedado en casa, estamos en un momento donde no hay circulación del virus, donde la medida más importante que creo tenemos todo que aprender y tenemos que exigir es que se hagan los triages correctamente, exigir en nuestros hospitales que esto se cumpla para poder detectar los posibles casos que haya. No nos tenemos que volver locos, no hace falta que pidamos estudios innecesarios. Importante el tema, nuevamente recalco el tema del triage. El frío no es una causa importante. Con respecto a la cirugía laparoscópica versus cirugía abierta, el consejo de la Asociación de Cirugía es hacer la cirugía, la mejor cirugía y por el cirujano más experimentado en ese momento, y para hacer tanto cirugía laparoscópica como para cirugía abierta, obviamente para el COVID es fundamental, pero empecemos a tener en cuenta que estos sistemas para evitar la aerosolización la vamos a tener que usar en todos los tipos de cirugía.
Bueno, y por último, bueno, quiero agradecerle a Mario Gutiérrez, a Mauricio Mondini y fundamentalmente a Claudio Amadio, porque bueno, todos sabemos que Claudio no solo ha trabajado en hacer las normas nuestras, sino que ha trabajado en casi todas las normas, a destajo, sin dormir, en reunión, y bueno, y se ha prestado gentilmente para esto, nos ha acompañado, hemos trabajado sábado, domingo, así que Claudio, te damos las gracias, ha sido muy claro y creo que a la mayoría de nosotros nos ha evacuado las dudas. Un saludo para todos. Creo que lo más importante, creo que para hacer un resumen, que estas normas están siempre en revisión continua, que la bibliografía puede estar cambiando. Nadie conoce mucho el coronavirus y cómo se comporta en una situación de pandemia, porque la verdad es que es la primera vez que lo vivimos, así que toda la información que incluso los cirujanos u otros colegas tengan en relación a procedimientos quirúrgicos, que te los canalicen a vos, Diego, y esa sería la bibliografía útil para que nosotros vayamos actualizando la guía provincial. La idea es que acá todos aportemos y hagamos un único documento que nos sirva a todos. Genial. Bueno, muchas gracias, Claudio. Chao y abrazo para todos y nos vemos en la próxima.